Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver la diferencia entre dos conceptos que suelen dar muchas dudas, el decreto ley y el decreto legislativo. Estos dos conceptos se encuentran definidos en los artículos 82 y 86 de la Constitución española, así que tenedlos a mano si queréis ir subrayando las ideas más importantes. Y una vez dicho esto, vamos con el vídeo. Aquí podemos ver los dos artículos en que se regulan los conceptos de decreto legislativo y decreto ley. Pero antes empezaremos diciendo que, como habéis podido imaginar por el título del vídeo, estos dos términos no son lo mismo. Vamos a comenzar echándole un vistazo al artículo 82, el cual dice así. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Es decir, que las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno el poder de dictar normas con rango de ley, es decir, el poder legislativo, la potestad de legislar, el poder de crear leyes y que recaía en las Cortes Generales, puede ser ejercido en determinados supuestos que veremos ahora por el Gobierno. Ahora bien, este párrafo lo que nos viene a decir es más bien aquellos supuestos en que el Gobierno no podrá ejercer este poder, siendo estos supuestos los contemplados en el artículo 81 que tenemos aquí. Es decir, dicho de otra manera, el Gobierno no podrá dictar normas con rango de ley si éstas fueran a desarrollar los derechos fundamentales y libertades públicas, así como tampoco elaborar normas que aprueben estatutos de autonomía, ni tampoco aquellas relativas al régimen electoral general, además que tampoco podrá ejercer este poder legislativo en las demás previstas en la Constitución. Una vez dicho esto y volviendo al artículo 82, vemos que el apartado 2 dice así. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno. Para entender este párrafo tenemos que tener una idea clara, y es que hay dos tipos de decretos legislativos. Por un lado tenemos los textos refundidos y por otro lado tenemos los textos articulados. Ahora bien, para que se vea más claro, os voy a enseñar una tabla. Como vemos en esta tabla, cuando las Cortes Generales precisan que el Gobierno elabore un texto refundido, éstas emitirán una ley ordinaria a través de la cual se establece la delegación. Mientras que si las Cortes precisan que el Gobierno elabore un texto articulado, lo que emitirán será una ley de bases. Para que interioricéis esta tabla un poco más, os comentaré que cuando se pide al Gobierno que elabore un texto refundido, en esencia lo que se le está pidiendo es que reúna en un único texto legal todas las disposiciones vigentes sobre una cuestión. De esta forma, al reunirse en un único texto resulta mucho más cómodo y por ello resulta más conveniente. También, por ese mismo motivo, el término que se emplea es el de texto refundido, porque se refunden, se unen en un único texto. En cuanto al texto articulado, aquí ya hay hasta cierto punto una labor más creativa por parte del Gobierno, pues la tarea ya no es integrar en un solo documento, sino elaborar una norma con sus correspondientes artículos, siguiendo las indicaciones y bases establecidas por la Ley de Bases que, recordemos, emitían las Cortes Generales. Aquí, como un truco mnemotécnico para que os acordéis de qué tipo de norma se asocia a qué tipo de decreto, el texto refundido yo lo asocio a fundirse, a derretirse, y la ley ordinaria la asocio a un cerdo, es decir, a un guarro. Pues en ese caso, imaginaros un cerdo derretido, y así os acordáis de texto refundido, ley ordinaria. En cuanto al texto articulado, para acordaros o asociarlo a la ley de bases, podéis acordaros de una base de pizza que está siendo, digamos, amasada por un brazo articulado. Esto como una churrimotecnia que se os sirve, pues oye, ahí está. Ahora volviendo al artículo 82, más concretamente al apartado 3, este dice así. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente, y no podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. Este apartado se explica solo. Básicamente establece que la delegación se debe dar de forma expresa, es decir, que debe ser algo activo, algo que las Cortes Generales deben solicitar al Gobierno de forma clara y no algo que el Gobierno presuma o asuma sin razón que ha de hacer. También nos dice que ha de ser sobre materia concreta, por lo que este artículo ya nos dice también que no puede darse una delegación legislativa con un carácter amplio o vago, sino que debe ser sobre algo específico y concreto.
Aparte, también nos dice que se ha de fijar un plazo para su ejercicio, por lo que el Gobierno no puede simplemente alargar en el tiempo y dar largas a las Cortes en lo que a la elaboración del decreto legislativo se refiere. El artículo sigue diciendo que la delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente, lo que se entiende como que, una vez publicado el decreto legislativo de que se trate, ahí acabó la delegación, no pudiendo tras la publicación de la norma, es decir, del decreto legislativo, emitir, por ejemplo, otro sobre la misma materia. Continuando con el párrafo, se dice que no podrá entenderse concedida de modo implícito, lo que resulta un poco redundante, pues en el mismo párrafo ya nos habían dicho que había de otorgarse de forma expresa. Pero bueno, seguimos. Dice que no puede entenderse tampoco dada por tiempo indeterminado, lo que también vuelve a ser redundante, pues ya se había comentado en el mismo artículo que se fijaría un plazo para su ejercicio. Pero aún así, vamos a continuar. Nos comenta el artículo que tampoco podrá permitirse la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno, lo que se explica solo, es decir, nadie salvo el Gobierno podrá emitir decretos legislativos, es decir, nadie salvo el Gobierno podrá emitir textos refundidos ni textos articulados. Ahora, continuando con el apartado 4, este dice así. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. En esencia, este apartado está diciendo que la ley de bases, que recordemos era la que emitían las Cortes Generales para fijar los criterios de la elaboración de un texto articulado, deberán fijar el objeto, es decir, el objetivo y límites de la delegación legislativa. En esencia, limitar o acotar la delegación. Siguiendo con el apartado 5, este dice así. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Este punto viene a decir que cuando se le solicita al Gobierno elaborar un texto refundido, las Cortes Generales deben concretar si lo que le están pidiendo al Gobierno es simplemente juntar los trozos en un único texto o también deben de intentar armonizar, aclarar o, dicho de otro modo, suavizar la integración de los fragmentos, por decirlo de alguna manera, para que no parezca el monstruo de Frankenstein y sea algo un poco más armónico. Pues recordemos que los textos refundidos tenían como objetivo consolidar en un único documento todas las disposiciones que se encontraran vigentes relacionadas con una misma materia. Ya por último de este artículo, el apartado 6 dice: sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Lo que nos viene a decir es que si bien los tribunales tienen competencia en lo que a control se refiere, también las leyes de delegación, es decir, las emitidas por las Cortes Generales, podrán establecer otras vías a través de las cuales controlen la acción del Gobierno. Y ya con esto queda visto el concepto de decreto legislativo, pero aún queda otra parte, el concepto de decreto ley, el cual se regula en el artículo 86 que tenemos aquí. En su apartado 1 dice así. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Con esto sacamos en claro, por un lado, que, a diferencia de los decretos legislativos que habíamos visto anteriormente, los decretos ley se emiten en un caso de extraordinaria y urgente necesidad. Y por otro, vemos que, al igual que los decretos legislativos, los decretos ley también son emitidos por el Gobierno. Sin embargo, también hemos visto que estos decretos ley tienen una serie de limitaciones. Estas limitaciones buscan evitar que el Gobierno, justificándose en una situación de extraordinaria y urgente necesidad, modifique aspectos como los derechos de los ciudadanos, las instituciones básicas del Estado o el derecho electoral general en su beneficio. Por otro lado, el apartado 2 dice así. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de la totalidad del Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. En este apartado poco hay que mencionar. En esencia, que los decretos leyes deben ser debatidos y votados por el Congreso en los 30 días siguientes a su promulgación y dentro de esos 30 días el Congreso debe pronunciarse bien convalidándolo, bien derogándolo. En cuanto al último apartado, menciona que durante el plazo de 30 días las Cortes Generales pueden tramitar el decreto ley como un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia,
procedimiento que está regulado en los artículos 88 y 90 de la Constitución española y que trataremos en otro vídeo. Así que, una vez analizados estos artículos, sacamos las siguientes conclusiones. Que tanto el Real Decreto Ley como el Real Decreto Legislativo se emiten por el Gobierno. Que tanto el Real Decreto Ley como el Real Decreto Legislativo tienen rango de ley a pesar de provenir del Poder Ejecutivo, el Gobierno, en vez de provenir del Poder Legislativo, las Cortes Generales. Que el Real Decreto Ley únicamente puede darse en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Y que existen dos tipos de reales decretos legislativos. Por un lado están los textos articulados, que son textos elaborados por el Gobierno y que suponen una tarea creativa por parte de éste hasta cierto punto, debiendo crear una norma por orden de las Cortes Generales, las cuales emitirán para ello una ley de bases. Y por otro lado, los textos refundidos, que son también elaborados por el Gobierno, pero en este caso no hay una tarea creativa como tal, sino más bien una tarea de recolección o unión de fragmentos legales en un único documento, que recibe el nombre de texto refundido. Y sin nada más que añadir, aquí finaliza el vídeo. Espero que los conceptos hayan quedado muy claros y no haya quedado ninguna duda respecto al tema. Igualmente, si os surge alguna, no dudéis en ponerlo en comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.